venido conmigo. Fuimos perdonados por Él. Soy perdonado. Su mano tomó la mía Y nos levanta. me ha levantado. Tengo luz y un nuevo día. Hacia ti, Señor. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. Yo contaré tus obras, Publicaré tus maravillas, proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva Cántalo por canción. última vez. Yo contaré tus obras, publicaré tus maravillas, Proclamaré tu gloria, levantaré mi voz en Sion, me has dado una nueva canción. ¿De qué? de redención. De redención. De redención. Hemos sido testigos, Señor, de tanta maravilla de tu parte, Padre. Pasamos de haberte ignorado, Señor, a ser parte de tu rebaño, Señor, a ser injertos en tu vid, tus hijos, coherederos con tu Hijo Jesucristo, Padre. Y has pasado a ser, Señor, el centro de nuestras vidas. Así como cantábamos, Señor, tú eres nuestra redención, tú eres nuestra salvación, Padre. Tú eres quien nos hiciste, Señor, merecedores por pura gracia y misericordia, Señor, de entrar a tu presencia. Y eres el único, Señor, digno de recibir toda gloria, todo honor, todo loor, Señor, hacia ti. Eres todo para mí, Padre. Puedes decirle, eres todo para mí, Señor. El único dueño de mi alma, el Rey de mi vida, Señor. No nos imaginamos, Padre, qué hubiera sido, donde hubiéramos acabado, Señor, sin tu presencia en nuestras vidas, Padre. Es por eso que con humildad, Señor, venimos humillados delante de tus pies a reconocer el señorío, Señor, que tienes sobre nuestras vidas, Padre. Te amamos, Señor. Mi vida que hubiera sido sin ti. Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir.
razón de mi existir. Dilo de nuevo, mi vida. Mi vida que hubiera sido sin ti. Tu vida diste por mí. Eres el motivo de mi vivir. Eres la razón de mi existir. Eres todo, Padre. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y honor. Jesús, solo tú eres la verdad. Jesús, tú eres la verdad. En ti yo tengo libertad. Eres la luz que brilla en la oscuridad. Tu palabra es alimento. Eres todo, Padre. Eres todo. Tú llenas todo. Eres todo. Tú llenas todo, Señor. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y honor. Vamos, iglesia, alza tu voz. Eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo para mí. Tu amor no pude resistir. Eres todo para mí. Digno de recibir honor, gloria y eres todo para mí. Sin ti yo no puedo vivir. Eres todo
mañana y siempre, por toda la eternidad, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te adoramos, Padre. Amén. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. ¿Pueden tomar su lugar? Casa de Oración Colima les da la más cordial de la bienvenida. Es un gusto y un gozo para nosotros tenerlos aquí, con nosotros, acompañándonos. Les damos la bienvenida a todos ustedes, los que están presencialmente, y también a dos personas que están con nosotros. Le damos bienvenida a dos personas que están con nosotros, a Linda y a Meche, que están con nosotros. Dios les bendiga, están con nosotros aquí por primera vez. Es un gusto. Si los saludamos todos como congregación, Dios les bendiga. Puede tomar su lugar. Le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que nos siguen por la plataforma de Facebook, Casa de Oración Colima, y por el mismo nombre en la plataforma de YouTube. Sean todos cordialmente bienvenidos. También es un gusto tener a nuestro pastor Toño Lázaro, nuestra pastora Susi y Yemi. Bienvenidos, Dios les bendiga, que están con nosotros. Nos acompañan también nuestros pastores. Queremos disculparnos porque ustedes no lo percibieron, tuvimos un problema con la salida del audio. Para los que nos están siguiendo por Facebook, nos perdimos por ahí como alabanza y media, pero ya está restablecido, es el detalle del sonido. Una disculpa para todos los que nos siguen por las plataformas digitales. Y bueno, hoy es como todos los días en que estamos delante de Dios, es un día de gozo y de júbilo, pero hoy también es un tema y es un día especial. Estas fechas para nosotros, agradecemos especialmente al Señor porque como Casa de Oración Colima, transmitiendo el mensaje del Evangelio, tenemos ya 11 años que Casa de Oración Colima está compartiendo el Evangelio a todos aquellos que están dispuestos a escuchar la voz del Señor. Y es por eso que tenemos esta transmisión y este culto especial en el cual estamos abordando la temática del poder de la iglesia, basado en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3 y versículos 15 y 16. Y al igual que hoy, mañana también con la misma temática estarán en nuestros servicios de culto dominical, también gozándonos y agradeciendo a Dios por estos 11 años en que Casa de Oración Colima sirve a nuestro Dios compartiendo el Evangelio. También es de gozo compartir que dos de nuestros hermanos de la congregación confesaron delante del mundo de los hombres su fe en Cristo Jesús y fueron bautizados hoy por la mañana. Dentro de las actividades también de este 11º aniversario, tres hermanos, pues gracias a Dios por ellos, porque el Señor pone en su corazón testificar de la fe que han adquirido nuestro Salvador Jesucristo. Y pues recordarles que mañana están invitados también cordialmente a las 8 y a las 10 de la mañana a los servicios dominicales, y también recordarles que ya próximamente estaremos, si el semáforo epidemiológico lo permite, estaremos también con las clases presenciales para los niños, pero todavía estamos por ahí en reserva también por el acondicionamiento de los salones. Recordar también, y es un tema muy importante que tenemos que hacer hincapié, nosotros no somos expertos en la epidemia, en la pandemia más bien, pero sí nos estamos dando cuenta que el contagio está subiendo. Y si preguntamos quiénes son los responsables, pues no vamos a buscar políticos. Los responsables son nosotros, de que esto mengue, de que esto se controle. Entonces les vamos a pedir por favor que estemos conscientes y actuando en consecuencia como hijos de Dios y en obediencia, para portar nuestro cubrebocas, guardar la sana distancia, usar el gel y guardarnos para que ya aquí y en cualquier lugar estemos guardando estas medidas para poder paliar un poco esta situación del incremento de
de los contagios. También recomendarles y pedirles que durante todo el servicio tengamos colocado de manera correcta el cubrebocas, conservando también la sana distancia y pidiendo que de manera extraordinaria, aunque no es el proceder de los hijos de Dios, vamos a tratar de saludarnos a la distancia y permanecer poco tiempo en el local conviviendo para poder también minimizar el riesgo de cualquier situación adversa. Yo sé que como hijos de Dios queremos apapacharnos, queremos saludarnos, queremos disfrutar de la compañía de los hermanos, pero el Señor nos va a permitir tiempos de gozo en los que ya no tengamos cubrebocas, en los que ya no estemos con esos cuidados, pero tenemos que cooperar y trabajar para que esto también se reduzca. De tal manera que esas son las recomendaciones para aquí y son aplicables para cualquier lugar en el que estemos reunidos. Y por lo pronto vamos a compartir de la palabra del Señor y vamos a pedirle al pastor Benjamín Lázaro que nos dé de la palabra del Señor en este tema, en este culto especial de agradecimiento a nuestro Dios. Bienvenido, pastor. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Se ven contentos? Bueno, pues porque este día, bueno, no precisamente este día, pero normalmente celebramos en las primeras semanas de julio, pues los 11 años que el Señor nos ha permitido, pues tener 11 años que hemos escuchado la palabra del Señor, que hemos recibido el mensaje, hemos recibido palabra del Señor para madurar, y ciertamente cada uno de nosotros pues tiene que poner de su parte para seguir caminando, para seguir avanzando hacia la meta que es el supremo llamamiento del Señor, que es precisamente ser o llegar a la imagen de Cristo. Entonces vamos a tomar el tema de esta tarde. Digo mañana porque siempre es en la mañana, ¿verdad? Pero muy bien. Ahora permítame un momentito porque las fallas técnicas por aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a tomar nuestro verso base, 1 Timoteo 3, 15 al 16. Lo espero hasta que esté en ese lugar. Y dice, ¿cuántos están ahí ya? Bien. Y los de los celulares más rápido, ¿verdad? Dice, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y evaluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Bueno, en las iglesias modernas, en todos los ministerios existentes, ahora tenemos una gran gama, una amplia gama de ministerios
en los que pueden entrar, por supuesto, cosas que no existieron en los tiempos de la iglesia primitiva, como el ministerio de multimedia, ¿no? Ya nos viéramos ahí, Pedro y Pablo preocupándose por la transmisión o cosas así, ¿no? Por publicar videos, imágenes en el Face. Bueno, tenemos ministerios como la alabanza, y hay muchos que pelean y discuten porque dicen que la alabanza no era parte de los ministerios en la iglesia primitiva, que ellos cantaban a capela, que no debe haber instrumentos y eso. Pero bueno, en realidad la gente no podía tener instrumentos, no podía formar un grupo de alabanza como el que tenemos ahora o el que tienen todas las iglesias, porque los hermanos vivían en constante persecución y de hecho no tenían iglesias como las que tenemos nosotros, un lugar amplio para reunirse. Las reuniones eran en las casas y a veces estaban todos amontonados en la casa, y a veces no se hacía todos en la casa, sino que en una casa o en otra casa, y esas eran las iglesias en el pasado. Entonces no existía el ministerio de servicios en donde están los sugieres, ¿no? Mucho menos para 5 personas, pues realmente una persona que esté recibiendo en la entrada, pues no tiene ninguna, no significa nada. Maestros de niños, los maestros de niños relativamente son del siglo antepasado, siglo XVIII, siglo XIX más o menos, ¿no? Ministerio de jóvenes, ministerio de teatro, eso no existía en la iglesia primitiva y en muchos años de la iglesia no existió. Imagínate ahora el ministerio del comedor, el ministerio de la pintura cristiana, ¿no? De los mimos, el ministerio del café cristiano, ahora tenemos café cristiano, etcétera, etcétera. Uno puede llegar al extremo de tener distintos ministerios, y eso no quiere decir que esté mal que tengamos distintos ministerios, pero esto puede llegar al extremo del despropósito, ¿sí? Nos podemos perder en las ramas tratando de hacer más cosas y afanarnos y todo, que hay veces que es necesario que regresemos a lo básico, ¿sí? Repito, no es que los intentos por servir o por tener ministerio sea algo que está mal en absoluto, no estamos hablando de eso, pero a veces en el camino de hacer tantas cosas nos afanamos y perdemos el enfoque. Hay que calibrar nuestra visión para enfocar correctamente qué es lo que la palabra de Dios dice que es la iglesia. Entonces tenemos que regresar a lo básico. Entonces la iglesia de Éfeso, por supuesto, pues que no tenía todos los ministerios como tal en nuestras iglesias modernas. Sin embargo, aunque eran pocas las cosas del servicio, también para ellos era necesario regresar a lo básico. ¿Por qué? Porque ellos habían comenzado a abandonar la sana doctrina. Estaban, de hecho, lo novedoso y lo abundante eran las ideas filosóficas, eran las religiones extrañas y sectas que comenzaron a surgir dentro del mismo cristianismo. Entonces comenzaron a enseñar el error y también a permitir gente desviada en el ministerio pastoral, ¿sí? Entonces por eso cuando Pablo enseña a los efesios, da las especificaciones, es que así es como tiene que ser un pastor, ¿verdad? Y ustedes conocen todas las especificaciones de lo que tiene que ser un pastor, de un anciano o de una anciana. Vienen todas las especificaciones de lo que tiene que ser un diácono o una diaconisa, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo Pablo está tratando de corregir a esta iglesia. Y obviamente cuando Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, le está dando instrucciones para dirigir la iglesia precisamente de Éfeso, ¿sí?
Entonces Pablo envía a Éfeso para corregir lo torcido y le da una lista de instrucciones con mayor relevancia para la iglesia, comenzando en toda la carta, si ustedes ven, las doctrinas erradas, ¿sí? Empieza a hablar de que no haga caso de cuentos y de genealogías, que enseñe que no se debe malinterpretar la ley. Para los que estaban abandonando la fe, estaba señalando a personas, ¿no? Y de los errores de los que Pablo también menciona, que los entrega a Satanás para que no aprendan a blasfemar en contra de la palabra, ¿sí? Habla sobre el orden de los servicios en la iglesia, cómo es que se debe orar, dice. Y también habla de cómo las mujeres deben aprender a respetar a sus maridos, ¿verdad? De hecho, en esta sección en donde Pablo habla a Timoteo sobre el respeto de los hombres a las esposas, hay algunas personas o algunos cristianos, algunos hermanos, que dicen que la mujer no debe enseñar en las iglesias, ¿verdad? Y aunque no es el tema de hoy, pues es muy importante, yo creo que mencionemos esto rápidamente para que se entienda bien, porque algunos interpretan algo que Pablo está hablando exclusivamente del rol matrimonial como si fuera algo de la iglesia, ¿no? Y también la traducción lenguaje actual lo traduce de esa manera, o sea, esa versión tiene una tendencia a ciertas doctrinas de la Reforma. Entonces, por eso no les recomiendo la traducción lenguaje actual. Totalmente, sí cambia muchas palabras y agrega otras palabras que no existen en absoluto en el griego. Pero bueno, lo que dice este tipo de interpretación es de que la mujer no debe hablar en la iglesia, no debe predicar exclusivamente, no tiene por qué estar enseñando en una iglesia donde hay hombres, ¿sí? Que de hecho que la mujer predique en una iglesia es detrimento y vergüenza para el evangelio, ¿verdad? A ellos les debería dar vergüenza por su machismo y su visión machista de la Biblia, porque dice, vamos a leer esa parte de Timoteo que se me hace muy interesante, 1 Timoteo 2:11 al 15. Esto es nada más como un agregado para que lo entendamos bien. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Bueno, ahí estamos como que no se entiende nada malo, o sea, está bien. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre quién. Ahí está hablando sobre la iglesia, en absoluto para nada. Dice, sino estar en silencio. Ahí no está hablando de que no enseña en la iglesia. Obviamente Pablo menciona otra vez de que la mujer no tiene que hablar en la iglesia, pero dice hablar, no dice predicar. Y luego fíjense el contexto que no agarran, es que dice, porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Eva. ¿Qué era Adán y Eva? ¿Qué eran qué? Eran esposos. Entonces está hablando de la iglesia, está hablando del matrimonio. Está hablando del matrimonio. Y luego dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y luego fíjate cómo interpretan esto. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor y santificación con modestia. Es decir, no, la mujer no sirve para predicar en la iglesia, sirve para tener hijos. Y así se oye, ¿no? Pero no está diciendo eso. Eso también está dentro del contexto, pero no lo amarran. Ahora, se salvará engendrando hijos. ¿Por qué dice se salvará engendrando hijos? Que de hecho la palabra engendrando también se puede interpretar como criando hijos. Está diciendo, esposas, ustedes sus hijos para enseñarles, ¿verdad? No está hablando de la iglesia. Está diciendo, no trates a tu esposo como ¿quién? Como tu hijo.
tienes a tus hijos que les puedes enseñar. Es decir, no le faltes el respeto a tu esposo, ¿sí? Es eso, no se trata de la iglesia, se trata del rol de la familia, ¿sí? En el principio el Señor ordenó al hombre y a la mujer que sojuzgaran la tierra. ¿Qué es eso? Gobierno. Entonces tanto el hombre como la mujer pueden gobernar en la iglesia, como pueden gobernar en su casa también, siempre con un orden, con respeto a su esposo. Pero la mujer puede enseñar a todos los demás hombres, pero los que interpretan esto piensan que todas las Evas son sus esposas, ¿no? O sea, no, eso es una cuestión familiar. Muy bien, entonces esa es una de las cuestiones que estaba enseñando Pablo a Timoteo, de que les enseña a las mujeres que tienen que respetar a sus esposos, que no los traten como si fueran sus hijos, tienen sus propios hijos. Y luego habla de las cualidades, de las calificaciones para un ministro de la iglesia, repito, ancianos y ancianas, así como lo dijo en Efesios, se lo dice a Timoteo, así como en la carta a los Efesios habla sobre el rol de matrimonio, aquí está hablando del rol del matrimonio también. Entonces, luego viene, después de toda esa instrucción, el parteaguas, que está precisamente en estos dos versículos que estamos estudiando, 1 Timoteo 3, 15 y 16, hay un parteaguas, en donde la palabra del Señor nos dice, para que si tardo sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios. Dice, todo lo que se enseñó, tienes que enseñarlo, ¿sí? Pero también dice, te estoy dando estas instrucciones por si yo no alcanzo a llegar. Te lo mando en carta por si yo no alcanzo a llegar. ¿Por qué? Porque en la historia no se puede ratificar de que Pablo realmente sí llegó a Éfeso. Al parecer ni siquiera llegó. Pero Timoteo ya tenía las instrucciones para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y aquí, hermano, aquí encontramos la razón por la cual existe la iglesia. Ese es el corazón de la carta, que nos reenfoca y nos lleva a identificarnos con la meta, con el objetivo y el propósito de la iglesia, hermano. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y viene enseguida algo que puede considerarse como si fuera un himno de la iglesia primitiva. Entonces, ¿cómo es que debemos conducirnos en la casa de Dios? Porque esa es la razón de la carta, es el motivo de la carta. Y esta instrucción va primeramente ¿para quién? Según lo dice allí. ¿A quién va dirigida? ¿A quién? Bueno, primeramente ¿a quién? A Timoteo, le está diciendo a Timoteo. Pero luego le dice, y enseña esto. Entonces también nos abarca a nosotros, ¿no? ¿Cuántos son casas de Dios? Nosotros, ajá. Entonces yo debo aprender cómo conducirme en medio de ustedes. La palabra del Señor me está diciendo a mí que tengo que aprender cómo conducirme en la casa de Dios, porque es un privilegio estar en la casa de Dios. Y cuando digo casa de Dios, no estoy hablando de estas 4 paredes. Estoy hablando de la comunidad de cristianos. Para que sepa cómo conducirte. ¿A qué se está hablando de conducir? Que también deriva en la palabra conducta. ¿En qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo debe ser mi carácter? ¿Cómo me debo conducir? Esa es una cuestión práctica, hermano, no es una cuestión solamente de oración, de pedirle, Señor, yo te pido que yo pueda ser así. No es, aprende
y condúcete de esa manera. Cambia tu carácter, cambia tus hábitos y condúcete responsablemente dentro de la casa de Dios, porque es un privilegio que estés allí. ¿Cuántos tienen el privilegio de estar en la casa de Dios? Amén. Muy bien. Entonces voltea con tu hermano y dile: tienes una responsabilidad muy grande. Ajá. Tienes una responsabilidad muy grande. También dile: tienes que aprender a dirigir tus acciones. Entonces era personal para Timoteo. Podríamos decir que es personal para ti. Personal para ti. Pero es para todos también. Es para todos. Es una instrucción comunitaria al mismo tiempo. ¿Cómo debe ser nuestra vida en comunidad, en constancia? Y por supuesto, cuando dice casa de Dios, repito, no se está hablando de este lugar, ¿no? Como si estuviera diciendo: aquí, cuando estés aquí en el local, en Chanchopan 111, te tienes que comportar bien. Y cuando ya estés fuera, pues tú puedes comportarte como quieras. No. La iglesia de Dios, ¿en dónde está? La iglesia de Dios está en la ruta. ¿Ah? Está en el trabajo. Está en el trabajo la iglesia de Dios. La iglesia de Dios está en la escuela. La iglesia de Dios está en la casa. Está aquí y está en todas partes. Y todos pertenecemos, aunque no estemos juntos en ocasiones, somos y pertenecemos y debemos sabernos conducir en la casa de Dios, que somos todos nosotros. Entonces dice, básicamente está diciendo que somos la familia, no la michoacana, ¿verdad? Son la familia de Cristo. Bueno, yo sí soy michoacano y mi familia es tengo familia michoacana. Sí, también. Entonces, obviamente, pues tenemos que saber cómo comportarnos en este lugar. Pero es la cuestión del gobierno de las personas. Es las reglas que nosotros tenemos, porque no es un simple templo. Nosotros no somos templo, casa de oración, somos iglesia, ¿sí? Somos iglesia, somos la congregación. Somos la familia del Señor. Entonces tenemos que aprender cómo comportarnos. 1 Timoteo 4:11 dice esto: manda y enseña. Entonces por eso la cuestión no es solamente para mí, que me enseñe la palabra a mí, sino que también yo les tengo que enseñar esto a ustedes. Dice 1 Timoteo 3:15, regresando a nuestro versículo base, dice: la casa de Dios que la iglesia, ¿de quién? Del Dios viviente. Podríamos hasta ponerle de nombre a nuestra congregación: vamos a la iglesia del Dios viviente, ¿no? De hecho leemos la palabra y leemos la iglesia del Dios viviente, y pues así como se ve, como un título. Pero en primera, ¿qué es Dios viviente? ¿Qué es Dios viviente? ¿Por qué la palabra del Señor mencionaría Dios viviente? Ahora sí, participen conmigo. Porque Dios vive, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos resucitado con Cristo. Bueno, pero Dios es el que vive. ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Cómo? Dios es real, ¿sí? ¿Quién más? ¿Cómo? Que está en todos lados. ¿Qué más? Que Dios vive en mí, ¿sí? ¿Quién más? Vive para siempre. Que es verdad. ¿Qué más?
Que es eterno, sí. ¿Qué más? La última. Que es único. Una más y ya. ¿Eh? Mira, sí. Que Dios nos ama, sí. Pero lo esencial, hermano, si es que Dios está vivo, quiere decir que no está muerto. ¿Verdad? A diferencia de... ¿No? ¿A diferencia de qué? De los otros dioses. La iglesia del Dios viviente, no el templo de los dioses muertos. ¿Sí? Que es en donde estábamos. El templo de los dioses muertos. Nosotros no somos del templo de los dioses muertos. Somos la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos saben que Cristo es Dios? ¿Cuántos saben que Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cuántos saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo? Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, entonces somos la iglesia del Dios viviente. Somos la manifestación, hermano, de Cristo viviente en este mundo. La misma vida de Dios corre por nuestras venas. Entonces, cuando hablamos acerca de que la iglesia somos nosotros, pues nos queda muy claro de que este concepto dista abismalmente del concepto y de la idea de la tradición que dice que la iglesia es el cuerpo clerical. La iglesia decidió esto. ¿Quién es? Pues los cardenales, los obispos, los padres. La iglesia determinó que, pero pues nada más son ellos. Nosotros somos los, ¿qué somos? Pues somos los miembros, ¿no? Pero la palabra del Señor dice que todos y cada uno de nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Y luego dice que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Quién determina la verdad? Dios. Y nosotros, o solamente los líderes de la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros somos los que determinamos qué es lo que se debe hacer o lo que no, de acuerdo a nuestras propias ideas, porque el Señor me dio una posición de autoridad para manejar la palabra a mi antojo e inventarle un montón de cosas. No, todos tenemos la misma responsabilidad. Por supuesto, un pastor cuida ovejas, un maestro enseña discípulos, un profeta dirige, exhorta, un evangelista va, sale, hace misiones. ¿Qué me falta? ¿De los dones? El maestro, no sé, ya lo dije, ¿no? Ya tiene discípulos. ¿Cómo? Ya también ya lo mencioné. Pastor ya, profeta ya. Antes ya lo mencioné todos, ¿verdad? Ah, bueno, entonces. Dice primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, se ha manifestado plenamente en nosotros. Es decir, el amor de Dios se ha manifestado en nosotros para que nosotros manifestemos la vida de Cristo. ¿A quién? Al mundo, hermano. Al mundo. Pregunta. ¿Tú perteneces a la iglesia, a la casa de Dios? Levanta tu mano.
¿Perteneces a la iglesia del Dios viviente o a la del templo de los dioses muertos? No, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor te está diciendo que tienes que aprender cómo conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Es decir, no te vas a comportar igual que en el templo de los dioses muertos. La palabra del Señor dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, ¿perteneces a Cristo? ¿Sí? Entonces tienes una responsabilidad muy grande. No tomes el nombre del Señor en vano. Es decir, yo soy cristiano y no eres ejemplo de cristianismo. Yo soy de la iglesia del Dios viviente y no parece que eres de la iglesia del Dios viviente. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento que debemos tener, hermano? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Dice la palabra que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? A ser columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que es y tiene que ser la iglesia. Ese es el propósito central. Esa es la esencia del cristianismo. La esencia de nuestra comunidad, ser columna y baluarte de la verdad. Nueva versión internacional dice columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? Somos nosotros la iglesia, pues nuestra misión es esa. En el corazón de la ciudad de Éfeso se encontraba el templo de Artemisa, una diosa romana, y los griegos le llamaban Diana, ¿sí? O más bien Diana de los romanos y Artemisa de los griegos, era exactamente lo mismo, ¿sí? Este templo, hermano, era una verdadera pieza arquitectónica que fue considerado como una de las 7 maravillas de la antigüedad, ¿sí? Este lugar duró 120 años en construirse. Medía aproximadamente 115 metros de largo por 55 de ancho. Y era principalmente de mármol puro. Imagínate qué tipo de cimientos debería tener esa construcción, porque tenía una plancha solamente encima, ¿sí? Medía más o menos, bueno, porque tenía 127 columnas, hermano. 127 columnas que medían como 18 metros de alto, más o menos. ¿Cuántos eran unos 18 metros de alto? Yo no sé calcular, entonces como que ni siquiera me imagino en realidad. Más o menos 1.5 metros de diámetro. Como así. De puro mármol adornado con piedras incrustadas, recubiertos de oro. Y cada una de esas columnas, o sea, tan costosa, era un regalo de uno de los reyes para la diosa, ¿sí? Era como una donación de sus riquezas para erigir una sola columna de ese calibre con piedras, oro, etcétera, etcétera. Y obviamente pues esa piedra o esa columna pues era una representación de la nobleza de ese rey, ¿no? Como el rey donó esta columna para el templo de la diosa Artemisa. Entonces Pablo, haciendo una transición del pensamiento pagano de los efesios, lo pone como una imagen vívida de la casa espiritual de Dios. Ese era el templo de una diosa muerta
pero nosotros somos la casa, la iglesia del Dios viviente. Entonces, cada una de esas columnas, las cuales Pablo les refiere a los efesios, dice, ustedes son, cada uno de ustedes, la columna y baluarte de esa iglesia, columna y baluarte de la verdad. El templo de Diana fue un monumento a la mentira del diablo y su idolatría. Pero la iglesia fue un monumento, es un monumento a la verdad. Es el corazón mismo de la iglesia cristiana, hermano. Así que pueden existir miles de ministerios. No importan los ministerios que existan, hermano. Si hay cosas en la Biblia que no están, que nosotros hacemos, no por eso quiere decir que están mal. Si cada uno de los ministerios que nosotros o cualquier iglesia hace es columna y baluarte de la verdad, entonces sigue siendo lícito. Mientras cada uno de esos ministerios predique la verdad, hable la verdad, preserve la verdad, promulgue la verdad, entonces está cumpliendo con el propósito. Pero cuando esos ministerios ya no se trata de preservar la verdad, de entender la verdad y de promulgar la verdad, entonces los ministerios ya no sirven para nada, ¿sí? Por ejemplo, las cristotecas, ¿no? ¿Sí han oído de las cristotecas? O sea, es una disco cristiana donde los jóvenes van para que no se pierdan en el mundo y ahí toman refresco y bailan, ¿no? ¿Tú crees que eso tiene que ver algo con la verdad, con que se promulga la verdad? Eso no tiene razón de ser en realidad, ¿sí? Pero los maestros de niños son lícitos, ¿sí? Algunos dicen que no, que la iglesia no debe separarse en partes. ¿Ministerio de jóvenes es lícito? ¿Sí? Cualquier ministerio, hermano, que promulgue la verdad es bueno, ¿sí? Y la verdad, hermano, debe ser el tesoro más preciado de cada uno de nosotros como iglesia. Debemos ser el salvaguarda de la verdad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de mentiras. Decía Pilatos, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que decía Pilatos? ¿Qué es la verdad? Cuando el Señor Jesucristo, yo soy la verdad, Él decía. Hermano, todo el mundo está buscando la verdad. Aunque no lo entienden, hermano, ellos necesitan algo que los llena en su interior y el vacío, y solamente la iglesia posee esa verdad. Al Señor Jesucristo, que Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando nosotros cantamos, ¿qué es lo que cantamos? Las canciones de Paquita, ¿qué es lo que cantamos? La verdad. Lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos. Cuando predicamos, ¿qué predicamos? Predicamos la verdad, profesamos la verdad, y luego después del domingo que escuchamos la predicación, ¿qué hacemos? Volvemos a a oír la predicación, luego oímos la predicación del pastor Chuy, luego leemos en nuestra casa la Biblia, hacemos nuestro devocional, memorizamos versículos. ¿O qué es lo que estamos haciendo? Estamos preservando la verdad en nosotros, porque esa es la manera de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Hermano, la palabra nos está enseñando algo muy importante a nosotros. Y no importa, hermano, qué tan lejos lleguemos o qué tan efectivos seamos como ministerio,
con nuestros métodos, qué tanto alcance tiene nuestro ministerio o los ministerios de nuestra iglesia o de todas las iglesias, si no son columna y baluarte de la verdad. Cada uno de ellos existe para sostener, para instruir, para meditar, aprender y proclamar la verdad. Sea lo que sea que hagas, hermano, sea el talento o el don que tengas, todo debe ser usado para proclamar su gloria. Ahora, si un músico de la iglesia no conoce la verdad, ¿ahí qué? Podríamos hacer misiones llevando médicos muy buenos a las comunidades y sanar gente, dar medicamentos, etcétera. Pero si una persona que está enferma llega con el médico y no solamente le pide que le sane, sino que escuche sus problemas, y el médico no sabe decirle la verdad, entonces, ¿para qué sirve? Necesitamos decir la verdad en donde sea que estemos. No queremos hombres congelados en la banca, que nada más escuchan los domingos la palabra del Señor. Y repito, el mundo está inmerso en un montón de mentiras, de razones, de ideas, de filosofías, de ideologías, de pensamientos, de movimientos, etcétera, etcétera. Y la gente sigue buscando algo que llene sus espíritus y sus almas, que llene los vacíos de sus vidas, y lo único que puede llenar eso es la verdad. Y nosotros somos la columna y el fundamento de la verdad. Así que primero debemos cuidar nuestro corazón, debemos llenarnos de la verdad, pero no solamente estar aquí, hermano. El propósito de la iglesia no es solo aprender. El propósito de la iglesia es... Ahora, ¿qué es lo que sostiene una columna y un cimiento? ¿Qué es lo que sostiene las columnas? ¿Cómo? El techo. ¿Dónde van los techos? ¿Van abajo? ¿O al lado? ¿No? ¿El techo va dónde? Y la verdad tiene que estar ¿dónde? ¿Qué significa eso? Que tiene que ser visible. Debemos mantener en alto la verdad. ¿Cómo se hace eso, hermano? Viviéndola. El techo no está nada más para sostenerlo, sino para que se vea. Y más los techos de los templos. ¿Cuántos han visto las iglesias de antaño? ¿Qué es lo que más asombra? ¿Las paredes o las cúpulas? ¿No? Hasta los templos de los musulmanes, brillantes, oro, ¿no? Hasta otras que llaman la atención, que están horribles, pero llaman la atención, ¿no? Pero la verdad debe llamar la atención en nosotros, hermano. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Disciplinarte para ser ejemplo de esa verdad. Porque tienes que aprenderla, no solamente escucharla. La palabra del Señor dice, sed oidores, pero también hacedores. No sean oidores olvidadizos. Y hoy les voy a dar una lista de 8 cosas que te sirven para que tú aprendas. Número 1, tienes que oír la palabra.
Y cuando estamos oyendo de oír la palabra, ¿verdad? Es de que pongas atención. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Número 2, memoriza la palabra. No solamente la escuches. Los judíos memorizaban toda la Torah. ¿Tú cómo crees que escribieron el Nuevo Testamento después de 60 años, hermano? Se memorizaron. Los libros del Nuevo Testamento no los escribió el Señor Jesucristo. Los escribieron los discípulos. ¿Cómo le hicieron? Si antes no tenían escuelas de alfabetización y escribían todo mundo como para estar allí recibiendo notas así como todos nosotros. ¿Acaso algunas personas a las cuales les dictaban que sabían escribir, pero tenían que guardarse todo de memoria? ¿Verdad? 3, medita la palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ¿verdad? Sino que ¿qué? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Y luego qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, árboles frondosos que llaman la atención, que tienen fruto. 4, estúdiala. Agárrate como disciplina la hermenéutica, ¿eh? De la que hablamos el domingo. 5, obedécela. Ahí está algo muy importante, ¿no? Entonces, ¿es responsabilidad? Es el comportamiento de una persona que pertenece a la casa de Dios, a la iglesia del Dios viviente. Número 6, defiéndela. Estamos hablando de defiéndela, no ataca con la palabra, porque hay algunos que les gusta atacar con la palabra, no, es defiéndela, ¿sí? Número 7, vívela. La palabra dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y luego, ¿qué dice? ¿Cuáles son los resultados? Cantando con himnos espirituales, salmos, cantos, con himnos, salmos, cantos espirituales. Y luego dice, las esposas estén sujetas a sus maridos, los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, los padres que eduquen bien a sus hijos, que los hijos se sujeten a sus padres, que los jefes traten bien a sus empleados, que los empleados obedezcan a sus jefes. Esos son los resultados de tener la palabra y de vivir la palabra. Número 8, proclámala. Proclama la palabra, hermano. Y yo creo que este es el punto principal. ¿Para qué existe la iglesia, hermano? La iglesia no solamente es la comunidad de los salvos. Es muy egoísta eso, hermano. La iglesia no solamente es la comunidad de los que fueron salvos y ya, qué bueno, ya el Señor ya me limpió, me siento bien. Y de hecho espero sentirme bien todas las veces que vaya a la iglesia. Espero ser reconfortado por los hermanos. Espero sentirme bien en la iglesia. Espero que la predicación me llene. Espero que la predicación esté buena ahora sí, que a lo mejor tenga aunque sea un chiste, ¿no? Que esté amena, que no me haga dormir.
Pues eso es muy cómodo, hermano, pero eso no es la iglesia. La iglesia es la embajada del reino de los cielos en la tierra. La iglesia es la manifestación de Dios en la vida de personas comunes y corrientes que aman al Señor y que han sido transformados por Él. La iglesia es el testimonio de Cristo para la gente que necesita la salvación, hermano. Necesitamos, hermano, tomar conciencia de lo que somos. En el mundo cristiano, según estadísticas, solamente el 2% predica a Cristo al mundo. 98% está sentado en las sillas de un local, escuchando, recibiendo, pero no siendo el propósito de la iglesia, no siendo casa de Dios y mucho menos la iglesia del Dios viviente. El Señor exhorta a una de las iglesias que dice: tú dices que estás viva, pero estás muerta. Y yo creo que el mensaje en las iglesias, aparte de las interpretaciones, unos dicen que son las iglesias de acuerdo a las eras en la historia, pero yo pienso que cada uno de nosotros puede ajustarse a una de esas iglesias predicadas en el Apocalipsis, en la exhortación del Señor Jesucristo, para cada una de ellas. Y yo pienso que el 98% es esa iglesia muerta, que dice que tiene a Dios, pero no lo tiene, que dice que tiene la verdad, pero no se ve. ¿Para qué sirve la verdad? ¿Para gozarnos nada más? ¿O para llevarla a quien necesita, a quien está en medio de la oscuridad de las mentiras, hermano? Cuando el Señor fundó la iglesia y dio la primera instrucción con toda la autoridad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, dijo: por tanto, id y hacer discípulos, ¿a quiénes? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo eso que tú has aprendido, hermano, todo lo que tú has vivido, hermano, tiene que salir de aquí para enseñar, llevar la verdad de la cual tú eres columna y baluarte. Que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero a algunos les da miedo, aunque el Señor ya dijo: yo estoy contigo. Esta es mi instrucción, es mi autoridad. Tienes mi respaldo y tienes mi autoridad para ir y predicar el Evangelio. No estamos esperando que el Espíritu Santo derrame el don de evangelista. No, yo no soy evangelista. Sí, bueno, ya, regresó.
Yo no soy evangelista porque el Señor no me dio ese don. El don del evangelista, hermano, es un don sobrenatural, por supuesto. Pero es de aquel que habla y se convierte en 200 personas, ¿no? Sin embargo, la instrucción, hermano, está para cada uno de nosotros. Sostener la verdad, salvaguardar la verdad, meditar la verdad y promulgarla es la misión de la iglesia del Dios viviente, el cuerpo de Cristo que verdaderamente está vivo, hermano, vivo. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí no está hablando de que ganes tu salvación, sino que la manifiestes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Aquí la palabra asidos de la palabra de vida está más o menos traducida. Todas las demás versiones dicen manteniendo en alto la palabra de vida. ¿Y qué es eso? Mantener en alto la palabra. Siendo una antorcha que ilumina. Dice una lámpara no está hecha para ponerla debajo de un cajón, sino para que la pongan encima y que todos la vean. Nueva versión, Dios habla hoy, dice manteniendo firme el mensaje de vida. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice sosteniendo firme la palabra de vida. ¿Qué es eso? Siendo la columna y el baluarte de la verdad, para que el mundo pueda ver la gloria de la casa de Dios, así como el mundo veía la gloria pasajera del templo de Diana, tan majestuoso que ahora está en totales ruinas. Pero la casa de Dios, hermano, debe ser gloriosa, majestuosa, debe ser excelente, debe ser hermosa, y todo el mundo la tiene que ver. No importa por medio de qué, por medio de tus dones o de tus talentos, de tus funciones como papá, como mamá, como esposa, como amigo, como esposo, como empleado, como empresario, como maestro o líder bíblico, por medio de nuestros grupos devocionales, por medio de tu música y de tus cantos, por medio del deporte, manejando una ruta, ayudando a las personas con discapacidad, trabajando con niños como maestro de alguna manera, dentro o fuera de este lugar. La iglesia vive y debe vivir en donde sea que esté. La verdad se debe encontrar en el lugar en donde tú estás, porque somos la casa de Dios y la iglesia del Dios viviente. Ese es el poder de la iglesia, hermano. Esa es la efectividad de la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia? Según lo dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De qué está hablando? El evangelio, hermano.
Entonces, hermano, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Como columnas y baluartes de la verdad. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a aprender cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Que esté dispuesto, póngase de pie, hermano. La iglesia del Dios viviente, póngase de pie. Por supuesto, yo no he dicho todo. Esto es solamente la introducción. Y mañana nos va a enseñar nuestro hermano y pastor Abraham, ¿verdad? Señor, te damos gracias, Padre, por la verdad que nos has entregado, Señor, en nuestras manos. Qué grande responsabilidad nos has dado, Señor. Te pedimos que nos permitas entender perfectamente, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trayéndonos convicción de la necesidad del mundo, de la necesidad, Señor, que hay de tu verdad, del aliento y del consuelo y del reposo, Señor, de las obras del mundo, Señor. Que ellos puedan saber que tú nos limpias, que tú lavas, Señor, verdaderamente nuestras conciencias y nos quitas, Señor, toda culpabilidad, Señor, por tu sangre, por tu sacrificio, Señor. Y encontramos la verdad en esto, Señor, que tú un día viniste, Padre, a un mundo que intentaba por sus propios medios llegar a algo que satisficiera, Señor, su alma, que llenara, que le diera un propósito, Señor, pero no sabía que estaba hecho para tu gloria. Y estábamos, Señor, condenados por nuestros propios pecados, por nuestras propias faltas, Señor. Sean pecados grandes o chicos, Señor, estábamos condenados, Padre. Y tú en tu misericordia y en tu gran amor, Señor, decidiste enviar a tu Hijo, amándonos primero, Señor, antes de que ni siquiera nosotros te conociéramos, Señor. Y nos limpiaste, nos lavaste, Señor, nos pusiste vestido nuevo y anillo en nuestro dedo, Padre, y nos recibiste con los brazos abiertos en tu presencia. Y no solamente eso, Señor, sino que todavía nos estás revistiendo, nos estás transformando, sigues cuidando, sustentando nuestro espíritu, Señor, nuestra vida completa, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres tan bueno, porque has sido así con nosotros. Pon en nosotros este corazón sensible para llegar a los demás, Señor, así como alguien más llegó con nosotros, con un corazón de misericordia y de compasión. Ayúdanos a recordar, Señor, las personas que nos trajeron aquella buena noticia que nos hizo libres. Padre, enséñanos cómo debemos comportarnos en tu casa, en la casa y en la iglesia tuya, que la iglesia de Dios viviente. Y tú vives, Señor, y vives en nosotros, y somos tu cuerpo, Señor. En esta mañana, en esta noche, Señor, lo proclamamos, no solamente con nuestra boca, Señor, sino que nos comprometemos, Padre, a tener misericordia de los demás. Te bendecimos por siempre y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
así como estás en tu lugar, cierra tus ojos. Dile al Señor: Señor, yo quiero que mi vida te exalte, Señor. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Da solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Sí, Señor, gracias. Gracias por este momento, gracias por darnos este tiempo, Señor, en el que celebramos tu palabra, tu verdad, en este lugar, Señor, en medio de nuestros hermanos por 11 años. Te bendecimos y te exaltamos por siempre, Padre. También, Señor, queremos entregarte nuestros sacrificios con nuestras ofrendas. Te pedimos que tú los recibas, Señor, porque vienen de todo nuestro corazón, Señor, para ti. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos bendices cuando nosotros obedecemos tu palabra, Señor, la ponemos por obra. Y en este momento, Señor, queremos hacer esto que tú nos has enseñado a hacer también, Padre. Por eso te pedimos que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, Señor, también al mundo que necesita, Señor, tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Señor.
tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Veo tu trono en resplandor. Solo en tu gracia me acerco a ti. Puedo adorarte, sentir tu amor. He sido limpio por la sangre de Jesús. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anunciemos y proclamemos las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. De aquel que nos llamó a su luz. Así con ese gozo, hermano, le invito a que salude a la distancia al hermano que tiene atrás, adelante, a su familia, pues la puede abrazar. Reciba un cálido abrazo también de mi parte y pues quedamos despedidos con este gozo. Amén.